Continuación vamos a continuar con nuestro segundo tema de revisión, que es EPOC y cáncer de pulmón, a cargo de la doctora Esther Morillo, también médico residente de cuarto año de nuestra institución. Muchas gracias, doctora. Como bien mencionó, hablaremos ahora de lo que es el EPOC y el cáncer de pulmón, estos relacionados con el tabaquismo. A modo de agenda, vamos a tener, bueno, del EPOC, básicamente lo que es la definición, causas y factores de riesgo, diagnóstico, grados según la clasificación del GOL, escalas de evaluación y tratamiento. Hablaremos un poquito de lo que es el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Con respecto al cáncer de pulmón, vamos a hablar a grandes rasgos sobre la clasificación, los factores de riesgo, síntomas y vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que es el screening. Entonces, para empezar, con respecto al EPOC, ¿qué es el EPOC? Como bien lo había mencionado Carlos, es una enfermedad que está muy relacionada con el hábito tabáquico, pero es una condición pulmonar heterogénea, caracterizada sobre todo por síntomas respiratorios. Esto debido a que se dan anormalidades a nivel de lo que es la vía aérea. A la cabeza, bronquitis o incluso puede haber bronquiolitis y o también a nivel de lo que es el alveolo, una destrucción de estos que conlleva el enfisema. Estos van a causar obstrucción al flujo de aire persistente y que muchas veces es progresiva. Entonces, dentro de los síntomas respiratorios, vamos a ver que los pacientes van a manifestar tener disnea, tos, va a haber una producción de esputo e incluso van a presentar también exacerbaciones que más adelante vamos a indicar cómo es que se cataloga. Todo eso, como hemos mencionado, va a llevar a que haya una obstrucción fija del aire y esto va a llevar a dos grandes grupos de enfermedades, que son la bronquitis crónica y el enfisema. En la primera, esta va a estar relacionada con una inflamación y un exceso de producción de moco, y la segunda con la destrucción de las membranas alveolares. En esta imagen podemos ver en su pantalla, a nivel de lo que es la figura de la izquierda, vemos los pulmones normales, cómo el árbol bronquial se divide, vemos que no hay inflamación de por medio. Sin embargo, cuando hay daño pulmonar en la enfermedad por EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a ver que hay una inflamación de los vasos. Déjenme ver si puedo poner el puntero, vamos a ver que hay una inflamación, la luz se ocluye y vamos a ver que se incrementa la producción de moco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que las vías aéreas, sobre todo, van a hacerse más pequeñas, la luz se va a estrechar, va a entrar por lo tanto menos aire, las paredes de las vías respiratorias se van a enfermar, de alguna manera se van a inflar. Y vamos a ver que las vías respiratorias van a estar apretadas de alguna manera de forma extrínseca por los músculos que las rodean y las vías respiratorias van a producir moco que va a ser expulsado sobre todo al toser. Vamos a ver que las terminaciones, que son los sacos alveolares, no van a poder vaciarse y por lo tanto los pulmones se van a sentir como que el aire no puede salir, se van a sentir muy llenos, por así decirlo. Y esto va a tener correlación con la sintomatología que presenten estos pacientes. Dentro de las causas y los factores de riesgo, vamos a tener que lo que nos propone la guía GOL, que es justo una estrategia global muy relacionada con lo que es el diagnóstico, el manejo y la prevención de la enfermedad pulmonar crónica, es correlacionar tanto los factores que dependen del huésped como los de su medio ambiente. Es así que proponen el término de diatomics. ¿Basados en qué? En que hay una alteración genética o factores intrínsecos que pertenecen al huésped, el deterioro que puede haber por obvias razones con respecto al proceso de envejecimiento que tienen los pacientes o que tenemos todos en general con respecto a nuestra función pulmonar y también factores que dependen del medio ambiente. Todos estos se van a acumular en los pacientes o se van a correlacionar en los pacientes que tienen EPOC y van a llevar a daño pulmonar, alteración del desarrollo pulmonar y alteraciones del proceso de envejecimiento. Entonces, vamos a tener que, de hecho, hay factores de riesgo que incrementan el hecho de que una persona pueda presentar o desarrollar la enfermedad del EPOC. Vamos a tener la exposición ambiental a la cabeza, y por eso es motivo de esta charla, el fumar. Se dice que en los países desarrollados, cerca del 70% de pacientes que fuman presentan riesgo incrementado de EPOC.
y en los países en vías de desarrollo cerca del 30 al 40%. Incluso nosotros tenemos una medida para catalogar quién tiene mayor riesgo y en este caso los pacientes que presentan, lo hacemos a través del índice tabáquico, los pacientes que presentan un índice tabáquico mayor de 10 paquetes por año eh, tienen mayor riesgo de poder desarrollar EPOC al futuro. Incluso si una persona dejara de fumar, se dice que para que pueda llegar a tener un riesgo similar a aquella persona que no fuma, tienen que pasar cerca de 25 años de que esta persona deje de fumar para que su riesgo se equipare a una persona que normalmente no consume tabaco. La inhalación de los gases tóxicos, contaminación ambiental, estos muy relacionados y lo que se ve bastante en nuestro país por exposición a biomasas, es decir, a humo de leña o exposiciones ocupacionales. También vamos a ver factores que influyen, que son propios del huésped, como un desarrollo anormal del pulmón o el envejecimiento pulmonar acelerado. Para el diagnóstico, vamos a basarnos en indicadores clínicos que, como hemos mencionado, se correlacionan con los síntomas que presentan los pacientes. La disnea es la dificultad para respirar. Vamos a ver incluso que hay una evaluación para poder catalogarla. Esta disnea muchas veces es progresiva, va a empeorar con el ejercicio y sobre todo se va a tornar persistente. Los sibilantes pueden ser recurrentes. La tos crónica, como bien mencionaron, es una tos que dura más de 4 semanas. Estos pacientes muchas veces van a presentar infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior que cuando vienen a la consulta, nosotros nos tienen que hacer pensar que podemos estar ante un paciente, sobre todo si tiene factores de riesgo que hemos mencionado, que pueda estar en riesgo o que ya esté desarrollando el EPOC. Estos síntomas pueden ser intermitentes e incluso la tos muchas veces, como hemos mencionado, sí, hay una sobreproducción de moco, pero puede ser que el paciente no tenga tos productiva y eso no lo exime de tener el diagnóstico de EPOC. Y los factores de riesgo que ya habíamos mencionado. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente viene con tos crónica, nosotros tenemos que hacer la disquisición entre dos grandes grupos de patologías. Aquellas que sean intratorácicas, es decir, dentro del aparato respiratorio, por así decirlo, y las que sean fuera de la vía respiratoria. El grupo de intratorácicas tenemos que descartar que el paciente pueda tener asma, cáncer pulmonar, que vamos a hablar más adelante. En nuestro medio, por la gran cantidad de personas, por la gran prevalencia que tenemos de tuberculosis, tenemos que a la cabeza descartar tuberculosis, bronquiectasias, que es una afectación también de los bronquios, valga la redundancia. Muchas veces la etiología o la causa de esta tos crónica puede ser extra respiratoria, tener una causa más cardíaca. Tenemos que descartar insuficiencia cardíaca izquierda. Como bien mencionó mi colega previamente, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística, e incluso va a haber un grupo en el que no se encuentre causa y ahí estaremos ante casos de tos idiopática. Por el otro extremo tenemos las afecciones que son extratorácicas, a la cabeza, rinitis crónica alérgica, el síndrome de goteo postnasal, síndrome de tos de la vía aérea superior, cuando hay una irritabilidad a nivel de la vía aérea superior, valga la redundancia, una patología que es muy común de encontrar y que nos obliga a preguntar por síndromes de reflujo, es el reflujo gastroesofágico, y también tenemos que ahondar dentro de la historia clínica sobre los antecedentes del paciente, porque hay ciertos fármacos como los inhibidores, como los IECAS, que nos pueden ocasionar tos. Luego, como parte del diagnóstico, sí o sí tenemos que realizar una espirometría. La espirometría es una de las pruebas funcionales, nuestra principal arma, sobre todo cuando queremos hacer diagnóstico de patologías obstructivas. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para yo realmente poder hacer un diagnóstico de esta enfermedad necesito tener una relación, que es el cociente entre el BF1 y la capacidad vital forzada, menor al 0,7 o el 70%. La espirometría a mí me va a permitir valorar la severidad de la obstrucción del flujo, como vamos a ver más adelante, va a permitir que yo pueda ver en qué
en qué estadio está, en qué categoría dentro de la clasificación de GOL, para empezar, en base a eso poder dar un tratamiento. También me va a permitir tomar decisiones con respecto al tratamiento e identificar si es que hay un rápido deterioro de mis pacientes. Eso era lo que les mencionaba con respecto a los grados de GOL. Nos clasifican 4 grados principales dependiendo de la severidad de la obstrucción del flujo aéreo. Como GOL tipo 1, tenemos una enfermedad que es leve, con un BEF1 mayor del 80%, mayor o igual al 80%. En la segunda categoría ya estamos hablando de un caso moderado, con un BEF1 entre un 50 y un 80%. En el GOL 3 ya es un caso severo en el que yo tengo que mejorar mi tratamiento para impedir que el deterioro clínico se presente en ese paciente, con un BEF1 mayor o igual a 30, pero menor del 50%. Y en el GOL tipo 4 ya es una enfermedad muy severa, donde tengo una función pulmonar que es menor del 30%. Eso era lo que les mencionaba con respecto a la escala de la disnea. Es muy importante porque vamos a ver que todos estos parámetros que estamos viendo más adelante se van a correlacionar para yo poder identificar a qué grupo pertenece mi paciente y en base a eso poder brindar una terapia adecuada. Entonces, cuando yo tengo un paciente que viene y que presenta o se queja de que tiene dificultad para respirar, yo tengo que tratar de ver en qué escala de disnea está, porque de alguna manera esto me va a hablar de la severidad de su cuadro. En la escala 0 tenemos que hay ausencia de ahogos, salvo cuando realizo una actividad física intensa. En el grado 1, la persona va a manifestar que se ahoga, sí, pero al andar de repente cuando camina muy rápido, cuando sube escaleras sobre todo, o algún tipo de cuesta. En el grado tipo 2, tenemos que preguntarle si cuando está al lado de alguien de su misma edad, por lo menos, tiene que de repente pararse a descansar si es que intenta seguirle el paso. En el grado 3 ya le cuesta mucho más, sobre todo hacer distancias pequeñas como 100 metros o de repente después de andar pocos minutos en un terreno llano. Y en el caso de el grado 4 ya es cuando son actividades que realiza del día a día, como vestirse, salir de casa, tiene que parar para descansar porque es tanta la disnea que tiene que no puede realizar del todo sus actividades diarias. Luego tenemos la evaluación del CAT, que nos habla de la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, haciendo hincapié en los diferentes síntomas que hemos presentado y lo relaciona mucho con las actividades que realizamos el día a día, ¿no? Y qué tanto influyen los síntomas que presenta el paciente para poderle impedir realizar sus actividades. ¿Por qué es todo esto importante? Porque como hemos mencionado, yo tengo que tener un diagnóstico confirmado por la espirometría, con una relación BEF1 capacidad vital forzada menor del 70%. Luego tengo que hacer la evaluación de la obstrucción del flujo aéreo. ¿Qué tan bajo está mi BEF1? Para en base a eso poder catalogar el grado, como vemos en la parte inferior, de acuerdo al grado de Gold. Y luego tengo que hacer la evaluación de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. En cuanto a la historia de exacerbaciones, vamos a ver que estos pacientes cursan con intensificación de sus síntomas y tenemos que ver en el año qué tan frecuentes son esas exacerbaciones, porque eso también me va a hablar de el deterioro o el grado de severidad de la enfermedad. Así también hacemos la correlación con la escala de disnea. Si yo tengo un grado de 0 a 1, va más para el grupo A, junto con una evaluación de la calidad de vida que habíamos mencionado, que es la evaluación del CAT menor de 10. Y si este se incrementa, ya estaría pensando en el grupo B o incluso en el grupo E. Entonces, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué esa evaluación previa es importante? Porque justamente me permite a mí poder iniciar un tratamiento farmacológico. De hecho, el grupo A van a ser los pacientes, si recordamos, los que tienen menos síntomas, los que tienen un menor grado de severidad de obstrucción. Entonces, en aquellos pacientes yo puedo iniciar una terapia con solo un broncodilatador, de repente bromuro o salbutamol. En el grupo B
ya estoy hablando de un paciente que ya tiene mayor daño o mayor severidad de cuadro, presenta más exacerbaciones, entonces voy a tener que iniciar una terapia dual. Y en el grupo E, que es un paciente que ya tiene muchas más exacerbaciones más seguidas e incluso esas exacerbaciones lo han llevado por el grado de severidad a tener que hospitalizarse, no solo debo considerar la terapia dual, sino también hacer exámenes auxiliares como un hemograma, donde si yo evidencio que hay un incremento de los eosinófilos, tendría que agregar un inhalador, un corticoide inhalado. Pero no todo es farmacológico. También hay ciertas medidas no farmacológicas que debemos de adoptar. En este caso, en el grupo A, de hecho, a la cabeza hemos visto, y por eso estamos en esta reunión, es principal el hecho de dejar de fumar. Y más adelante vamos a ver las terapias que nos van a ayudar a eso. Esto se aplica para todos los grupos A, B y E. Recomendaciones adicionales es instaurar actividades físicas, obviamente de acuerdo a la severidad del cuadro que presentan nuestros pacientes, y algo que depende mucho de las guías locales. Es el tema de la vacunación. A la cabeza, la vacunación por influenza, que sabemos que es anual, la de neumococo, de acuerdo a qué paciente estoy tratando, la del virus incital respiratorio, y tener las vacunas también, o el carnet de vacunación permanente de lo que es el COVID-19. En el caso de los grupos B y E, como hemos visto, son grupos en que los casos son más severos, sí se recomienda, sumado al tratamiento farmacológico, al hecho de dejar de fumar, que es primordial, también poder plantear realizar rehabilitación pulmonar. Ahora vamos con otra de las patologías que está muy relacionada con el hábito tabáquico, que es el cáncer de pulmón. Como sabemos, y como ya también lo había mencionado Carlos, el cáncer de pulmón es responsable de más de 2 millones de muertes a nivel mundial por año. Dentro de los subtipos vamos a tener que el adenocarcinoma es el tipo más común y dentro de los factores de riesgo, como vamos a ver en un momento más haciendo mayor hincapié, están el tabaco, la exposición a gas de radón, la exposición a tabaco de segunda mano, que es un término que ya está muy familiarizado con nosotros actualmente, y los contaminantes ambientales. Vamos a tener, como les mencionaba, hay una clasificación. En esta vamos a ver que se divide en dos grandes grupos, el cáncer de células pequeñas, que es el 15%, y el cáncer de no células pequeñas, que es el 85%. Este último se va a dividir entre escamoso y no escamoso. Y en la cabeza vamos a tener dentro de los no escamosos, con cerca del 90%, el adenocarcinoma, con los subtipos que pueda presentar, que ya van a ser un diagnóstico más histopatológico. Haciendo hincapié en los que son los factores de riesgo para cáncer de pulmón, vamos a tener el tabaco. Se dice que la prevalencia combinada de fumar alguna vez en la vida es del 28%. Como les había mencionado, cuando hablamos del índice tabáquico, el mayor riesgo se incrementa de los pacientes que fuman con respecto a desarrollar cáncer de pulmón cuando la cantidad o el índice tabáquico es mayor de 20. Por eso es importante ahondar mucho en lo que son eh, el número de paquetes o el número de cigarrillos que fuman nuestros pacientes, cuántos años han fumado, desde qué edad han empezado a fumar, porque todos esos factores inciden en incrementar el riesgo de que estos pacientes puedan desarrollar cáncer de pulmón. En cuanto a la contaminación del aire, puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en un 9%, sobre todo cuando se está expuesta a partículas muy finas, incluidas las que son menores de 10. El humo de segunda mano, se dice que el 79% en este caso, sobre todo relacionado con mujeres, informaron que la exposición al humo de segunda mano, lo que les mencionaba de biomasas, era mayor en comparación a los hombres. Y esto se ve bastante sobre todo en nuestro país, en el que hay mayor todavía en zonas de nuestro país donde se utiliza la leña o el carbón para poder cocinar. El uso permanente, como les mencionaba, del carbón ahumado. La dieta, se dice que los alimentos fritos incrementan el riesgo de que uno pueda desarrollar cáncer de pulmón. La concentración de radón residencial. Y lo que también se ve mucho es la exposición no ocupacional al asbesto, lo que confiere un mayor riesgo de desarrollar sobre todo mesotelioma pleural.
y más en mujeres. Dentro de los síntomas, vamos a ver que los síntomas son muy inespecíficos. Vemos que muchos de estos síntomas se parecen a los que habíamos mencionado en el caso del EPOC y se van a repetir en muchas patologías respiratorias. Vamos a tener que, pacientes que manifiestan tos que no desaparece a pesar de tratamiento. Muchas veces pueden cursar con dolor de pecho. Ojo que ahí tenemos que descartar que no sea una etiología cardiológica. Tos, muchas veces con rasgos de sangrado, que nosotros les llamamos rasgos hemoptoicos, incluso por pequeñas cantidades que sean, sobre todo si es un paciente que tiene factores de riesgo, estamos obligados a descartar otras patologías como el cáncer de pulmón. Pacientes que cursan con ronquera, a pesar con ronquera de larga data, dificultad para respirar e incluso sibilantes, sobre todo si estos son localizados. Lamentablemente, en estadios iniciales los pacientes no van a cursar con estos síntomas, por eso les mencionaba que eran muy inespecíficos. Muchas veces, cuando estos síntomas ya aparecen, estamos frente a una enfermedad avanzada. Es por eso que es fundamental el rol del screening de pulmón. En el 2011, el Ensayo Nacional de Detección Pulmonar encontró que una reducción del 20% en la mortalidad específica por cáncer de pulmón y una reducción del 7% en la mortalidad por todas las causas, sobre todo cuando se hacían estudios de imágenes tipo tomografía, en comparación con lo que antes se solía hacer en los grupos de riesgo, que era una radiografía de tórax anual. Entonces, antes del 2000, esto hizo que el paradigma de que antes se consideraba ciertos grupos de riesgo, antes del 2021 se consideraba o se recomendaba que las personas entre 55 y 80 años con un historial de tabaquismo de 30 o más paquetes por año se sometieran a pruebas de tomografía. Sin embargo, se vio que el índice tabáquico influía mucho y que ya con un índice tabáquico mucho menor, como les había mencionado, de 20, ya había un incremento de riesgo. Por eso es que después del 2021, cuando hay un historial o antecedentes de un paciente que fuma y que tiene un índice tabáquico mayor o igual a 20, ya se recomienda hacer estudios de screening, sobre todo si tiene entre 55 a 50 años. Entonces, ¿quiénes son justamente a los que se les debe ofrecer el screening? Aquellos que tengan el hábito tabáquico, como habíamos mencionado, de al menos 20 paquetes al año o que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias.